Ahí está. Entonces vamos a empezar con los ejercicios del capítulo 1 y 2. Los primeros ejercicios que vamos a hacer son para ver los conceptos básicos y las propiedades que tienen. Todos miran, ¿verdad? La presentación. Sí. Ok. Sí, se mira. Entonces, el primer ejercicio, si quieren, váyanos anotando. Estos ejercicios no están en el mod. Igual yo siempre se lo voy a pasar y el video va a quedar, pero por si quieren ir haciéndolo, ¿verdad? Ahorita. El primero habla sobre, nos dice, la gravedad específica del etanol es 0.79. Calcular su peso específico, tanto en libras por pie cúbico como en kilonewtons por metro cúbico, y su densidad. En ambos es log por pie cúbico y kilogramos por metro cúbico. Entonces, este ejercicio no nos está pidiendo nada más, solamente es calcular su peso específico a partir de la gravedad específica que nos están dando y pues más que todo manejar las unidades que fue lo que hablábamos en el primer capítulo de lo que es el slug, lo que es las libras y todo eso. Entonces, primero siempre comiencen sus ejercicios haciéndose estas preguntas, ¿verdad? Las incógnitas, las suposiciones. Esto a modo de que para cualquier clase en la que ustedes estén, siempre utilizan como el mismo orden y así se les va a hacer súper más fácil hacer el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas de este ejercicio? Nos pide el peso específico y nos pide la densidad. Y a partir de la gravedad específica. Entonces, esas son nuestras incógnitas. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Ya vamos viendo que la ecuación que vamos a necesitar para modelar este ejercicio es la que nos dice que la SG, que es la gravedad específica, va a ser igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua, 4 Celsius, y lo mismo la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, ya una vez que ya tenemos la ecuación, ya podemos ver que qué es lo que necesitamos para sacar esto. Ya tenemos la gravedad específica. Andamos buscando el numerador. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos estos datos, el dato del peso específico del agua y la de la densidad del agua también a 4. Entonces, para eso tenemos las siguientes propiedades, que esto igual también les pido que lo copien para que así lo tengan apuntadito y ya no anden buscando en internet o viendo, cuál es el peso específico del agua, cuál es la densidad del agua a 4 Celsius, sino que ya lo tengan aquí listo. Igual, como les digo, a veces uno usa tanto esto que ya termina aprendiéndoselo de memoria. Entonces, la primera propiedad es la densidad del agua, que es igual a 62.4 libra masa por pie cúbico, que a su vez también es igual a 1.94 slug pie cubo y a 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, como pueden ver ya en la densidad, ¿qué nos está pidiendo? Nos pide la densidad también en slugs. Entonces, como ya tenemos este dato, esta propiedad en slugs, se nos hace mucho más fácil. Si no tuviéramos esto, tendríamos que pasar ¿qué? De libra masa a libra fuerza. Y así sacar lo que es el slug, porque el slug va relacionado con la libra fuerza, que eso también ya lo teníamos, que a qué equivalía un slug. Entonces, como les digo, si no tienen esa propiedad, sí se hace como más largo el ejercicio, pero como ya conocemos este dato, se nos va a salir súper fácil. Y para el peso específico del agua, lo mismo. Estos valores son iguales por casualidad, pero igual siempre aparece que más van a utilizar 62.4 libras entre pie cúbico y igual a 9.81 kilonewton metro cúbico. Esto sí apúntenlo bastante también, lo van a seguir utilizando más que todo cuando estemos trabajando con manómetros. Entonces, ¿cuál es el desarrollo del ejercicio? El desarrollo es, primero comenzando con el peso específico. Vamos a empezar despejando esta ecuación, donde si despejamos sería la gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua a 4, que eso es 62.4 y 9.81. Entonces, primero en el sistema inglés, entonces sería el peso específico del etanol es 0.79 por 62.4 libras entre pies cúbicos, igual a 49.3 libras entre pies cúbicos. Como digo, si solo dice libras, son libras fuerzas, pero no se escribe, solo se pone libras. Y como también nos está pidiendo en el sistema internacional, lo hacemos también, ¿verdad? Que sería 0.79, que es la gravedad específica, que como es adimensional, no importa,
multiplicado por 9.81, que es el peso específico que tenemos aquí, kilonewton entre metro cúbico, y esto va a ser igual a 7.73 kilonewtons por metro cúbico. Entonces ya hicimos el primer apartado, la primera incógnita, ya lo hicimos, que es sacar el peso específico del etanol en las 2 unidades que nos pedía. Y luego lo siguiente es ya sacar la densidad del etanol. Entonces, para la densidad del etanol se hace exactamente lo mismo. Tenemos aquí la misma gravedad específica, 0.79, por, como nos está pidiendo en slug por pie cúbico, utilizamos este factor, que sería 1.94 slug por pies cúbicos, y esto va a ser igual, la multiplicación es igual a 1.53 slug por pie cúbico. Y luego para el otro sistema, también aquí ya tenemos que son 1000 kilogramos metro cúbico, entonces sería la densidad del etanol igual a 0.79 por 1000 kilogramos entre metro cúbico, y esto es igual a 790 kilogramos entre metro cúbico. Entonces ya, como pueden, ya cuando terminan el ejercicio pueden decir, ah, ok, resolví mi incógnita, sí. Entonces ya hasta aquí termina el ejercicio. Como les digo, este ejercicio es de conceptos básicos y de propiedades básicas que tienen que manejar. Y otra cosa, en los ejercicios de mecánica de fluidos siempre dejen todo el desarrollo. O sea, si pasaron de pies a pulgadas, dejen la conversión. Eso quita puntos si uno no lo pone en el procedimiento. A pesar de que uno diga como, ay, pero todo el mundo sabe cuánto es de kilogramo a gramo, todo el mundo sabe, pero a ellos sí les interesa, bueno, al ingeniero le interesa bastante que se pueda dejar ahí expresada lo que es la conversión y todo el desarrollo que uno hace, más ahorita que estamos en virtual. Entonces sí, yo me acuerdo que yo perdí unos puntos en un examen por no poner esos factores de conversión que uno dice como, ay, no, ¿para qué? Pero sí, igual, cada despeje que ustedes hagan también. Aquí a mí me faltó escribir ya la ecuación despejada, pero en examen sí se tiene que poner, ok, entonces ya, ¿cómo se hizo ese despeje? Todo eso suma puntos en la clase. Uno a veces anda tan volado que no lo hace, pero sí es importante también tener eso claro. Entonces, no sé si quedó todo claro con este ejercicio para que pasemos al segundo. Sí, todo claro. Sí. Entonces, vamos a ver este segundo. Este segundo es de capilaridad. Este está en, si no me equivoco, está en el Sengel, me parece, sí. Y nos dice, se introduce un tubo cuyo diámetro es de 0.03 pulgadas en queroseno a 68 grados Fahrenheit. El ángulo de contacto del queroseno con una superficie de vidrio es de 26 grados y con una gravedad específica de 0.8205. Determine el ascenso por capilaridad del queroseno en el tubo. Entonces, ese es del Sengel. En el Sengel se maneja, como les había dicho, lo que es el ángulo de contacto, que en este caso lo vamos a tomar de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos queroseno y se está introduciendo un tubo. Y miren, el diámetro es de 0.03 pulgadas, es súper angosto, entonces se puede dar lo que es la capilaridad. Y nos está pidiendo esta H. Nos pide cuál es el ascenso por capilaridad que tiene. Entonces, ¿cuáles van a ser las suposiciones que vamos a hacer? Que el queroseno no presenta impurezas y que el tubo está limpio y que está abierto a la atmósfera. Porque si el queroseno presenta impurezas, no podemos tener la densidad, tendríamos que ver esas impurezas, igual si el tubo no estuviera limpio. Entonces, esas suposiciones también es importante que las dejen ahí y también abierto a la atmósfera, ¿verdad? Y esta es la ecuación que se utiliza, esta es la ecuación que nos da el libro del Sengel, donde este coseno de este ángulo va a ser ese ángulo de contacto. Esta es la tensión superficial, la densidad, la gravedad, el radio, todo eso multiplicado por 2 y esto va a ser el H. Entonces, ¿cómo sacamos esa tensión superficial? La tensión superficial no está en las tablas del MOD, sino que está en un apartado del capítulo 2 del libro de Sengel. Entonces, que está aquí, que nos habla sobre tensión superficial de algunos fluidos en aire a una atmósfera y 20.
Entonces, yo les voy a pasar el libro del Sengel si todavía no lo tienen. Entonces, vayan a leer ese capítulo 2 y en una esquina está esta tabla. No está en el final ni en ningún lado, sino que está ahí. Entonces, aquí podemos ver y está 20. Y 68 Fahrenheit son 20 Celsius. Entonces, sí podemos utilizarla. Eso también es importante. La tensión superficial varía con la temperatura. Y entonces, como aquí sí estamos a 20, sí la podemos utilizar. Entonces, ya tenemos el queroseno. Y aquí está el valor ya de la tensión superficial, que es de 0.028 newton metro. Y aquí hay un apartado, multiplíquese por 0.06852 para convertirlo en libra-pie. Entonces, una vez que ya tenemos la ecuación, ya podemos ver qué es lo que vamos a necesitar para resolverla. Entonces, vamos a enumerar las propiedades que nos da el ejercicio. Primero lo que necesitamos es el radio. ¿Y qué es lo que nos está dando? Nos está dando un diámetro. Nos dice que es de 0.03 pulgadas. Entonces, como les digo siempre, dejen todo expresado así de esta forma. Entonces sabemos que el diámetro entre 2 es el radio, que serían 0.03 pulgadas entre 2. Pero como vamos miren, esa es otra cosa importante. Hay que ver en qué unidades está el ejercicio. Si se fijan en la tensión superficial, ¿aquí en qué está? Está en newton metro, ¿verdad? Entonces es muy, se da que uno venga y diga, ok, copio el valor de tensión superficial que es de newton metro. Entonces todo lo voy a trabajar en newton y bueno, en unidades del SI, ¿verdad? En metros, en newtons. Pero el ejercicio no nos está dando esas unidades del SI, sino que estamos trabajando en el sistema inglés. Entonces, como pueden ver, el diámetro nos da en pulgadas, la temperatura en Fahrenheit y así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, las pulgadas las vamos a pasar a pies, porque con pies es donde, es así como se trabaja, ¿verdad? Yo siempre que tengo pulgadas, siempre lo más fácil, porque a veces muchos de estas propiedades están dadas en libras por pie. Entonces, sí es importante que estas unidades como el radio las pasen de pulgadas a pies. Aquí está la conversión y aquí nos da 1.250 por 10 a la menos 3 pies. Esa es la primera, que es el radio. Luego tenemos la tensión superficial, que es de 0.028 newton metro por, aquí dice, aquí abajo está el apartado, multiplíquese por 0.68. Entonces aquí está 0.068 libra por pie. Y aquí ya se hace, dice que se multiplique para dejarlo en libra-pie. Y aquí está ya la tensión superficial en libra-pie. Esto en sí es la conversión. Entonces aquí tendría que poner 1 newton metro, sería esto. Y luego, ¿qué es lo que necesitamos? Una vez que ya tenemos tensión superficial, ya tenemos la tensión, ya tenemos el radio, la gravedad ya la sabemos. Falta la densidad. Entonces la densidad va a ser igual a la gravedad específica, que es la que nos da, que es de 0.8205. Todo esto, y esta gravedad específica multiplicada ¿por quién? Por la densidad del agua a 4 grados Celsius, que eso es lo que estábamos haciendo en el ejercicio 1. Entonces, aplicando ese concepto, sacamos la densidad, donde sería 0.8205 por, y como estamos trabajando en el sistema inglés, sería 62.4 libra masa, porque no es libra fuerza esta, porque saben que la densidad es la masa entre el volumen, entonces sería 62.4 libra masa por el pie al cubo. Entonces, ese 62.4 ya es un dato que ya les había dado en el ejercicio pasado. Entonces, por eso les digo, es bien importante a veces aprenderse hasta de memoria estas densidades del agua y pesos específicos del agua, porque se hacen más rápido los ejercicios. Y la multiplicación nos da 51.199 libra masa, pie cubo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí hay algo muy importante que se tiene que ver. Son las unidades. El radio está en pies. Pero aquí, cuando hablamos de tensión superficial y densidad, una está en libra y la otra es en libra masa. Entonces, aquí en el desarrollo del ejercicio, tenemos la constante de conversión, que es la GC. Entonces, ¿cómo quedaría? H sería igual a 2 por esa tensión superficial por el coseno de 26, que es el ángulo que nos daban, dividido entre 51.199, que es la densidad, multiplicada por 32.2,
pie sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, eso también apúntenla porque eso está en sistema. En sistema en SI ya sabemos que es 9.81, pero en sistema inglés es 72.2 pies entre segundo cuadrado. Por el radio, que ya lo habíamos sacado, que es 1.250 por 10 a la menos 3 pies. Entonces, eso no se puede resolver porque no es dimensionalmente correcto, porque uno está en libra fuerza y la otra está en libra masa. Entonces, para que ya se pueda resolver, se tiene que poner el factor de conversión, que es el GC, que como ya les habíamos visto en las diapositivas, era 32.2 libra masa por pie entre libra fuerza por segundo cuadrado. Entonces, aquí se me van las libras masa y se me va, y ya me quedaría, como se me va la libra masa, ya puedo resolverlo porque me va a quedar en libra fuerza, que al final también se me va a ir. Entonces, esto me da igual a 0.0579 pies y esa ya sería la respuesta, pero si quieren pasarlo a pulgadas, lo pueden dejar como 0.6468 pulgadas. Siempre también es importante, pregúntenle al ingeniero en el examen, si tienen esa duda, pues si no saben si dejar el resultado en pies o en pulgadas, pregunten al ingeniero en cómo dejamos expresado la respuesta. Y si no les da chance de preguntarle, fíjense también en qué nos está dando primero. Como miramos en el enunciado del ejercicio, nos lo daba el diámetro, nos lo daba en 0.03 pulgadas. Entonces aquí ustedes pueden decir, ok, lo voy a dejar la respuesta en pulgadas porque así está trabajando el enunciado. Entonces eso también puede ser. Pero igual las dos respuestas están bien porque están en el sistema inglés. Entonces ese sería el ejercicio 2 de capilaridad. No sé si todo quedó claro. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Este ejercicio 3, ya vamos a ver lo que son ya los perfiles de velocidad, que eso es como lo más importante que tiene este capítulo 2, que son los perfiles de velocidad y cómo a veces los ejercicios nos piden calcular las fuerzas que se están dando en las placas, cómo calcular, cómo hacer, dejar expresadas la definición, cómo dejar expresadas las fórmulas. Entonces eso es lo que vamos a ver en estos 3 ejercicios, el ejercicio 3, el 4 y el 5. Este 3 es con datos numéricos y el 4 y el 5 ya solo es de expresar, que esos sí son los que casi siempre vienen en examen. Entonces, este ejercicio 3 nos dice, se jala horizontalmente de una placa plana delgada de 20 centímetros por 20 centímetros, ya nos está dando el área, a 1 metro por segundo a través de una capa de aceite de 3.6 milímetros de espesor que está entre dos placas, una estacionaria y la otra moviéndose a una velocidad constante de 0.3 metros por segundo, como se muestra en la figura. La viscosidad dinámica del aceite es de 0.027 pascal segundo. Entonces dice, suponiendo que la velocidad en cada una de las capas de aceite varía en forma lineal, determina la fuerza que se necesita aplicar sobre la placa para mantener este movimiento. Entonces, esa es la imagen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo primero, se jala horizontalmente, dice, de una placa delgada de 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Cuál es esta placa? Esta o esta, es la de en medio. Esta es la placa plana delgada de la que se está jalando, por eso aquí está la fuerza. Entonces, ya ubicamos, esta es la placa, porque a veces es importante que también sepan estas cosas porque aquí nos da una figura, pero en examen a veces viene que nosotros hagamos la figura, entonces también hay que ver bien cómo es que se hacen estos perfiles y es cuando hablamos de placas. Entonces tenemos esta placa plana delgada, nos da el área que es de 20 centímetros por 20 centímetros, serían 0.2 metros cuadrados, y nos está diciendo que tiene una velocidad esa placa de 1 metro por segundo. Y dice que se está dando a través de una capa de aceite, es decir, todo eso que está aquí, lo gris más clarito, es aceite. Y nos dice que toda esa capa de aceite va a tener
un espesor de 3.6 milímetros, que aquí lo dividió, ¿verdad? 2.6 aquí abajo y 1 aquí. Entonces nos da 3.6. Entonces todo este H son 3.6 milímetros de espesor, que está entre dos placas. Una estacionaria, que es la que está arriba, y la otra que se está moviendo a una velocidad constante de 0.3 metros por segundo. Importante aquí de la figura es la dirección en la que va esta velocidad. Si se fijan, la placa plana delgada va hacia la derecha conforme a la fuerza que se está aplicando, mientras que la pared que está en movimiento inferior va del lado contrario, va hacia la izquierda. Es decir, se está moviendo, la velocidad va hacia allá. Entonces eso es importante cuando vayamos a ver los cálculos y calculemos los deltas de velocidad. Y la viscosidad nos está dando la viscosidad cinemática del aceite, que nos dice que es de 0.027, que es la viscosidad que está en esta capa. Y nos lo da, como podemos ver, todo esto está en sistema SI. Entonces vamos a trabajar solo con SI, con metros, con pascales, y nos da esas suposiciones. Suponga que la velocidad en cada una de las capas de aceite varía en forma lineal, es decir, la velocidad que se están aplicando en la capa de aceite no es constante, pues entonces no ocupamos hacer derivadas, sino que solamente sería un delta. Esto también es importante, cómo varía en forma lineal. Y después nos dice, determine la fuerza que se necesita aplicar sobre la placa para mantener ese movimiento. ¿Cuál es la fuerza que se está ejerciendo? Entonces, una vez que ya entendimos qué es lo que está sucediendo en estas placas, vamos a empezar haciendo las suposiciones. Vamos a suponer primero que las fricciones son despreciables y que la velocidad es lineal. Todo esto para que podamos aplicar la ecuación. Las siguientes son las incógnitas. ¿Qué nos pide? Ah, no, no, la primera incógnita no, que después lo modifique. Se nos pide la fuerza aplicada en sí, que en el libro del Sengel nos pide el punto en el que B se hace igual a 0, pero eso es lo que vamos a ver después. Entonces, igual lo pueden ir a ver en el libro. Yo se lo voy a pasar. ¿Cuál es este ejercicio? Luego dice la fuerza aplicada, es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene? Para empezar, la placa plana delgada, que es la que está en medio, nos da el área, que es de 0.20 por 0.20 metros cuadrados, y nos da la velocidad horizontal y hacia la derecha que se está ejerciendo, que es de 1 metro segundo. Luego hablamos del fluido. El fluido es aceite, y esa capa de aceite tiene un espesor de 3.6 por 10 a la menos 3 metros. Y nos da la viscosidad, que nos da en 0.027 pascal segundos. Entonces, como sabemos estas unidades, sabemos que es una viscosidad absoluta. Si las unidades no fueran pascal segundo, sino que fueran las unidades de la viscosidad cinemática, entonces ya sería diferente el ejercicio. Pero como sabemos que las unidades para la viscosidad absoluta son pascal segundo, ya de lleno ya sabemos que es mu, y es 0.027. Y luego nos dice la pared inferior, que es la que está en movimiento. Tiene una velocidad de pared, por eso hay una W de wall, que es igual a 0.3 metros segundos. Esas son las propiedades, los datos con los que contamos en el ejercicio. ¿Cuál es la ecuación que vamos a aplicar? La ecuación a aplicar es la de la viscosidad, relacionándola con el esfuerzo cortante. Entonces, primero, como nos da viscosidad, decimos, tenemos que aplicarla, veremos si se puede aplicar la viscosidad en algo para poder sacar la fuerza aplicada. Con la viscosidad podemos encontrar el esfuerzo cortante, porque sabemos que viscosidad es igual a esfuerzo cortante por delta Y entre delta B. Y a su vez, ese esfuerzo cortante es igual a una fuerza entre el área, que es lo que estamos buscando, esta fuerza. Entonces podemos relacionar estas dos ecuaciones y hacerlas una sola para encontrar esa fuerza. Entonces, aquí sería la viscosidad por delta B entre delta Y. Y ya despejada la fuerza, que es lo que andamos buscando, sería fuerza es igual a el área por la viscosidad, que ya lo tenemos, ya tenemos también el área, por un delta B entre un delta Y. Ese delta B es lo que es donde vamos a pensar ya de verdad para ver cómo sacamos eso, que es lo que lleva así como más del ejercicio, y el delta Y, que eso ya nos está dando pues el espesor de la pared, y en la figura nos decía que 2.6
y 1. Entonces eso también ya lo conocemos. Ahora lo que ocupamos hacer ya es el desarrollo, ya una vez que tenemos todo esto. Ahora vamos a empezar con la pared superior. Porque vamos a sacar esa fuerza de pared superior. Para la pared superior que está estacionaria, la fuerza va a ser igual a 0.20 por 0.20 metros cuadrados. Esta es el área. Como miren, estoy aplicando esta. Y lo vamos a hacer, aquí es donde también tenemos que pensar cómo lo vamos a resolver. Primero hacemos la relación que tiene la placa plana delgada con la pared superior, que es la estacionaria. Y vamos a sacar esa fuerza. Y después tenemos que hacer la relación que tiene esa placa plana delgada, que está en medio, con relación al inferior, que es la que está móvil. Y la suma de las dos fuerzas va a ser igual a la fuerza total, que es lo que andamos buscando, que es la fuerza aplicada. Entonces, como podemos ver en la imagen, esa placa plana delgada y esa fuerza está influenciada por la pared superior y por la pared inferior, no solamente por la pared que está en movimiento, sino también por la pared que está estacionaria, porque está también influyendo en todo el sistema. Recordemos que el sistema no es solamente de la placa plana delgada hacia abajo, sino que es también arriba, porque ella está en medio. Entonces, tenemos que también encontrar la de las dos paredes para poder sacar cuánto es esa fuerza. Si el sistema no fuera así, que no estuviera en medio, entonces no. Entonces siempre es importante ver la gráfica y ver cómo es que se nos está dando. Entonces para la pared tenemos aquí el área, que está en metros cuadrados, por la viscosidad, que es 0.027, y esto multiplicado ¿por qué? Por un delta de velocidad. ¿Cómo vamos a hacer el delta de velocidad? Vamos a partir de la placa plana delgada menos 0, porque la de arriba está estacionaria. Es decir, estamos partiendo del delta, lo vamos a hacer de la placa, de la velocidad que tiene la placa que está en medio, menos la placa que está superior, que sería 0. Aquí es 1 milímetro, que es como nos decía en la gráfica, nos decía que el espesor es de 3.6 y había de 2.6 de la placa hacia abajo y 1 milímetro hacia arriba. Entonces, este es el milímetro. Y todo esto ya miremos que esté dimensionalmente correcto, lo revisamos y sí, entonces eso nos da igual a 1.08 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza que está siendo efectuada con respecto a lo que es el sistema pared superior y placa plana delgada. Entonces ahora vamos a pasar con el sistema de la pared inferior, que es la que está en movimiento, con respecto también a la placa plana delgada, porque para ella es que le estamos sacando la velocidad, perdón, la fuerza. Entonces, para la pared inferior se hace lo mismo, se aplica la misma ecuación, donde tenemos aquí el área, que va a ser igual porque estamos tomando todo el sistema. Luego tenemos 0.027 pascal segundos. Por aquí, de nuevo, como estamos haciendo, tomamos la velocidad de la placa plana delgada porque ella es como nuestra referencia, o sea, a quien le estamos sacando, entonces sería 1 metro segundo, que es la velocidad que tiene la placa plana delgada, menos, porque es un diferencial, menos, y menos 0.3. ¿Por qué este negativo antes del 0.3? Porque como habíamos visto en la figura, van en sentido contrario las velocidades. La velocidad que está de la placa plana va hacia la derecha, y la velocidad que está en la pared inferior va hacia la izquierda. Entonces, como están en diferentes direcciones, se le agrega este menos a este 0.3. Entonces, si fueran como en la misma dirección, este negativo no tendría por qué estar, pero como van en direcciones opuestas, sí. Entonces sería 1 metro segundo menos, porque estamos haciendo un diferencial, menos 0.3. Y abajo, ¿qué hay? La distancia, el delta Y, que el delta Y es los 2.6 por 10 a la menos 3 metros. Y sacamos lo que es la fuerza, que sería 0.54 newtons. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Es la sumatoria de la fuerza ejercida en cada pared. Entonces, la fuerza es igual al 1.08 newtons más 0.54 newtons. Y todo esto es igual a 1.62 newtons. Entonces, nuestra respuesta es que
la fuerza aplicada en la placa plana delgada para que este sistema se mantenga lineal va a ser igual a 1.62 newtons, haciéndolo de esta forma. Entonces, ¿cuáles son los cuidados? Los cuidados de la velocidad, ver en qué direcciones van, tomar en cuenta la que está estacionaria también, no solamente la que está en movimiento. Y así es como se resuelve este ejercicio. No sé si quedó todo claro con este ejercicio. Si tienen alguna duda. Todo claro. Todo claro. Ok. Entonces, vamos a pasar con el ejercicio 4, que este ya se parece al pasado, solamente que aquí no tenemos valores numéricos, sino que todo está expresado como funciones. Entonces, y ecuaciones. Entonces, vamos a ver cómo se hacen. Estos son bien fáciles de hacer y siempre vienen en examen, siempre vienen parecidos. Entonces, este es un poco más fácil que el 5, que es el que vamos a ver después, pero este es como básicamente para ver cómo es que se hacen estos. Entonces nos dice, considera el flujo laminar de un fluido newtoniano de viscosidad M entre dos placas paralelas. El flujo es unidimensional y el perfil de velocidad se da como U de Y es igual a 4 U máxima por Y entre H menos Y entre H al cuadrado, donde Y es la coordenada vertical desde la superficie del fondo. H es la distancia entre las dos placas y U max es la velocidad máxima de flujo que se tiene a la mitad del plano. Desarrolla una relación para la fuerza de arrastre ejercida sobre las dos placas por el fluido en la dirección del flujo por unidad de área de las placas. Entonces, sí, cuando se lee quedamos así como, ay, ¿qué será lo que nos está pidiendo? Pero vamos a aplicar las ecuaciones que hemos estado viendo, la de esfuerzo cortante, las definiciones que también están en la teoría acerca de qué es esa U máxima que se da a mitad del plano, qué es esa Y vertical desde la superficie del fondo, que eso es importante. Y no es lo mismo que H, entonces Y es una coordenada vertical desde la superficie del fondo y H es una distancia entre las dos placas. Entonces, vamos a comenzar. Esta es la figura donde pueden ver este Y es 0, esta Y siempre es 0 por definición, la Y es igual a 0. Eso vamos a ver para qué nos va a servir. Y, aquí tenemos Y, que es la coordenada que es 0. Tenemos aquí un perfil de velocidad. Nos dice que la U máxima se da en la mitad del plano y H es la distancia que hay entre las dos placas. Y, o sea, entre ellas está pasando un fluido newtoniano. Es un flujo laminar, es un perfil de velocidad. Igual, más adelante vamos a ver lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. Pero este es un flujo laminar. Nos da una viscosidad M, no nos dice cuánto es de viscosidad, como les digo, todo está en términos, no está en valores numéricos. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos dice, desarrolla una relación para la fuerza de arrastre ejercida sobre las dos placas, la placa esta y la placa esta, por el fluido en la dirección del flujo, por unidad de área de las placas. Entonces, nos está pidiendo lo mismo que el pasado. ¿Qué nos pide? Una fuerza, esa fuerza de arrastre, esa fuerza que está haciendo que ese fluido se esté moviendo, ¿verdad? Y nos dice que lo pongamos en términos de área, entonces sería F entre A. Entonces, ¿qué es F entre A? Es un esfuerzo cortante. Entonces, ya vamos a ver cómo es que se relacionan, cómo se hacen estos ejercicios. Entonces, esto básicamente nos da aquí, nos dice ya, esta es la ecuación del perfil de velocidad, que es lo que más vamos a utilizar en la resolución de este ejercicio. Entonces vamos a suponer que el esfuerzo cortante es por simetría igual para la placa superior como el inferior, que eso es lo que vimos en el ejercicio pasado. ¿Qué hicimos en el ejercicio pasado? Sacamos la fuerza en la placa superior y el esfuerzo en la placa inferior. Solo que en el caso pasado había una placa en medio, en este caso no hay, entonces es más fácil. Entonces, que la fuerza total es el esfuerzo cortante. La fuerza total va a ser igual a la suma de la fuerza que se esté dando en la placa superior y la fuerza que se esté dando en la placa inferior, que por simetría son iguales. Así que solamente ocupamos sacar una de las dos superficies, ya sea la superior o la inferior, y la multiplicamos por 2, porque
por simetría son iguales. Esa es una suposición que se tiene que hacer. Si no se hace, estamos diciendo que las placas son distintas. Como son distintas cada una, la fuerza va a ser distinta. Pero en este caso, como suponemos que por simetría esta placa y es igual a esta, entonces fácilmente podemos sacar solamente ya sea la superior o la inferior, y una vez que ya tenemos una, la multiplicamos por 2 y esa va a ser la fuerza total. Y bueno, y la fricción en este caso no se desprecia, porque eso es lo que estamos calculando. Nos está pidiendo esa fuerza de arrastre, entonces no va a ser despreciable. Incógnitas, la fricción por unidad de área, o esa fuerza, ¿verdad? Que esa fuerza es una fuerza de arrastre, es una fricción por unidad de área. Entonces ya como nos dice que es por unidad de área, está más fácil se nos hace, porque así no vamos a tener que calcular cómo se calcular una área, ¿verdad? Si ni nos da aquí. Entonces vamos a empezarlo a resolver. Esto yo no lo hice así ya en la presentación para que lo vayamos haciendo, para que vayan viendo cómo lo voy sacando, porque como es con puros términos, es más fácil que ustedes miren cómo yo lo saco en vez de que ya esté escrito. Entonces, me voy a salir para que lo podamos resolver. Entonces, lo voy a hacer más grande. No. Entonces, primero tenemos aquí, ¿verdad? La ecuación que vamos a utilizar es el esfuerzo cortante de la placa va a ser igual a mu por ddu por ddy. Esta ecuación que tenemos aquí ya la habíamos visto en las diapositivas. Yo hasta de ahí la saqué. Cuando hablábamos que esto lo hacíamos un diferencial, ¿se acuerdan que teníamos la viscosidad y ddu y ddy? Pero eso lo hacíamos igual a la viscosidad por un delta V y abajo un delta Y. Pero en este caso vamos a trabajar con derivadas. Entonces, estos ejercicios de perfiles de velocidad se hacen haciendo la derivada, pero es una derivada súper fácil, entonces por eso no hay problema. Pero así es como se hacen. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que poner? Decir, ¿qué ecuación vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a modelar? Entonces, vamos a hacerlo con la del esfuerzo cortante, que es la más completa. Entonces decimos esfuerzo cortante, y del esfuerzo cortante nosotros ya sabemos que esfuerzo cortante es igual a F entre A, que es lo que andamos buscando. Entonces, esta esfuerzo cortante de la placa va a ser igual a la viscosidad dinámica absoluta por un diferencial de U entre un diferencial de y todo esto va a ser evaluado cuando Y es igual a 0. Es decir, estoy tomando la placa inferior y la estoy haciendo Y igual a 0. Siempre hagan Y igual a 0. Así se hace más fácil el ejercicio y uno puede ver bien cómo es que hay que hacerlo. Entonces, así va a estar. Eso es lo que vamos a utilizar. Y ¿qué dirán? ¿Cuál es ese ddu? Ese ddu es esta ecuación que tenemos aquí, donde nos dice U de Y es igual a 4 de U máxima y todo esto. Entonces, esto lo voy a copiar. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, para el desarrollo, tengo esfuerzo cortante, la viscosidad de du de dy, todo evaluado en y igual a 0, porque como miramos la función que nos dan es u de y. Entonces, sería, esto solamente lo copié, no es así nomás. Ya les voy a enseñar. Entonces, copio esta la viscosidad si no me va a cambiar, parte de mi ecuación. Y U de Y, es decir, este ddu es este U de Y. Entonces también lo vamos a copiar. ¿Qué es? U de Y es 4, U máxima, por todo esto que está aquí. Entonces, si quieren, lo voy a dejar copiado. Voy a dejar copiado esto aquí para que lo vayamos viendo y no me tengan que mover. Entonces, ¿qué va a ir dentro de la derivada y qué no? 4U máximo va a ser un valor constante. Siempre el U máximo va a estar modelado como un valor constante. ¿Qué es lo que va a ir dentro de la derivada? ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando el H y está cambiando el Y. Entonces, eso es lo que va a ir dentro de esta derivada. Entonces, voy a copiar esto. Y eso es lo que vamos a poner.
Esta U ya la escribimos. Y en vez de U, lo que va a ir aquí es todo esto que está acá. Porque eso es la función. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, así es como se van a ir haciendo este ejercicio. Si quieren, pueden ir haciéndolo a mano para que vayan viendo mejor cómo voy sacando todo, porque así es como más complicado, ¿verdad? Pero si me pongo en una pizarra, va a quedar bien feo, porque no se va a entender bien, entonces mejor así. Entonces, como, ¿qué fue lo primero que hicimos? Dijimos, ok, U de Y es esta que es 4U máxima. YH menos YH cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está cambiando? Va a cambiar la Y y va a cambiar el H, porque estamos viendo este perfil de velocidad. Entonces, eso es lo que yo voy a integrar con respecto a D de Y. Ese es mi D de U. ¿Y qué es lo que no estoy, que estoy derivando? ¿Y qué es lo que no estoy derivando? El 4U máxima, porque el U máximo está en la mitad de la placa y nunca se va a mover de ahí. Entonces, es un valor constante. Y el 4, pues, es un número, entonces sí. Entonces, ¿qué me queda? 4, la viscosidad, 4U máxima. Y tengo aquí esto siempre todo evaluado con Y igual a 0. Entonces, todo esto va a ser igual y vamos a resolver esta derivada que está aquí. Entonces, este valor se copia porque no lo estoy derivando. Ese valor se copia y voy a escribir el resultado de lo que es la derivada, que sería... el resultado de la derivada, sería Y, H, perdón, 1, H menos, y aquí sí, sería 2Y y H. Este lo vamos a quitar. 2Y y H. Todo eso siempre sigue siendo evaluado con Y igual a 0. Esto lo voy a copiar. Solo voy a copiar para tener ese... Solo voy a copiar para que aquí meterlo ese valor. Ajá, así. Entonces igual, si ustedes lo están haciendo a mano, lo van a ver mejor. Pero así es como va quedando. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Derivé a esta función con respecto a Y y me dio este resultado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Como lo estoy evaluando en Y igual a 0, pues hago el resultado de esta evaluación. ¿Qué me quedaría? Me quedaría este U1 entre H no cambia, pero aquí sí hay un Y esa Y es igual a 0. Entonces, todo ese término se me va. Entonces, este 2Y se convertiría en 2 por 0 entre H, me quedaría 0. Entonces, el resultado solamente sería 4 por U máxima. Bueno, esto que está aquí. Mejor lo copio de acá. Sería... Pero este 4 vamos a poner adelante para que se mire mejor. 4 mu U máxima dividir entre H. Entonces, ese sería como el resultado ya evaluado con Y igual a 0. Lo único que me quedó fue un H aquí en el denominador. Entonces, ya este resultado que tenemos aquí, 4 mu U máximo entre H, es el esfuerzo cortante. Y nosotros ya sabíamos que el esfuerzo cortante... Eso solamente para que ya me quede el cuadrado. Nosotros ya sabíamos que esfuerzo cortante va a ser igual a lo que es la fuerza entre el área. Y esto es igual a este resultado que sacamos aquí. Es igual a esto. Esto es para, esta sería para una de las dos placas. Porque eso es lo que el ejercicio, esto es lo que nos está pidiendo.
nos está pidiendo ese valor, el F entre el A, que si se acuerdan nos pedía cuál sería la fuerza de arrastre por unidad de área. Entonces ese F entre A es 4, mu un máximo entre H, pero para una placa. Entonces, ¿qué sucede si yo, entonces ese sería, le vamos a copiar. Para una placa. ¿Y qué sucede si yo necesito para las dos? Entonces sería ese esfuerzo total, y sería total por unidad de área, sería, sí. En la derivada decís que daría un h al cuadrado. No, porque es que no sería 2y entre h. ¿Alguien más hizo esta derivada para comprobar que está así? Sí, Sí, te queda entre h al cuadrado, sí. Me queda h al cuadrado, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces me quedaría, ¿cuál sería esta? Esta, ¿verdad? Sí. Sí, sí tienen razón. Primero. Ahí está, sí, sí. Gracias, gracias. Pero igual este se elimina, entonces ahí queda. Pero aquí va quedando, ¿verdad? La derivada, entonces ya me queda este más. ¿Cuál sería el F total? Entonces ya ese sería multiplicado por 2, porque son dos placas. Entonces el resultado final me quedaría 8. Quedaría, aquí lo vamos a copiar. Y solamente aquí cambiaría por 8. Y ese sería ya el resultado del ejercicio, porque lo que nos estaba pidiendo era la fuerza total por unidad de área de esa función, ¿verdad? La que nos estaba dando, de ese perfil de velocidad. Entonces la respuesta solamente sería esta. Ay, no. No, solamente esta. Sería este valor de aquí. Lo vamos a poner en rojo. Y esa sería la respuesta. Esto porque estábamos suponiendo que simétricamente son iguales. Ya, si no fueran simétricamente iguales, tendríamos que hacer el mismo procedimiento, pero para otra placa que fuera distinta. Pero como las dos se modelaban con esta misma, entonces por eso no había problema. No sé si les quedó claro, o si tienen alguna duda. Mira, Mara, yo tengo una duda con cuando empezaste a sustituir desde el inicio. Ajá, de esta. Ajá, de esa parte. Sí, ya lo demás te lo entendí, solo fue cómo empezaste. ¿Cómo empecé? Mira, lo vamos a copiar aquí para que mires. Bueno, mira, primero esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿verdad? Donde d de u y d de y lo vamos a siempre para una y igual a 0. En este caso, porque aquí nos está dando. Y vamos a utilizar esta placa de aquí abajo. Entonces va a ser y igual a 0. Y ese d de u y d de y es como un paso antes de que nosotros llegáramos a decir un delta b entre un delta y, que es como la forma que hemos estado utilizando, pero aquí lo vamos a dejar en derivadas. Entonces bueno, lo que se hace es que vos venís y copias esta viscosidad cinemática B dinámica, ahí queda, y esta D de U es esta que está aquí, U de Y, que es 4U máxima, Y entre H menos Y entre H cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que vas a hacer es que esa D de U se va a convertir en todo este 4U máxima. Pero ¿qué sucede? ¿Para qué va a ir dentro de la derivada y qué va a ir fuera? Lo que va a ir dentro es aquello que está cambiando, que sería la y la H. ¿Y qué va a ir? ¿Qué va a ir fuera y qué se mantiene constante? Se mantiene constante el 4 y el U máximo. El U máximo se mantiene constante porque dice que está aquí en el perfil de velocidad, pero esa U máxima
está evaluada, como decía el ejercicio, en la mitad de la placa. Entonces eso no va a cambiar nunca de posición ni de nada. Entonces, como se mantiene constante, yo lo saqué. Entonces 4U máximo queda fuera. Y lo único que queda dentro de la derivada son estos valores que van cambiando conforme el perfil de velocidad, que sería el H y el Y. Entonces de ahí, todo eso siempre evaluado con Y igual a 0. Después venís y haces la derivada, teniendo ahí viendo bien si se hizo la derivada bien, porque ahí yo me comí ese h cuadrado. Entonces de ahí haces la derivada, y una vez que ya tenés la derivada, evalúas ese y igual a 0. Entonces, como y igual a 0, este término se cancelaba y solamente te quedaba este u entre h, y así fue como dimos con la respuesta final. Pijudo, hoy sí. Va, pues. Entonces, y vamos a pasar ahorita ya para terminar. Igual si no lo terminamos, igual ahí queda. Que es este ya último ejercicio, que este es igual, parecido, súper parecido, solamente que ya nos pone R's. Entonces ese es como ya el truco que tiene. Pero se hace igual, solamente se tiene que hacer una suposición al inicio. Entonces miremos dice, considere el flujo de un fluido con viscosidad M por un tubo circular. El perfil de velocidad en el tubo, ahora es un tubo, se expresa, no son dos placas, sino que es un tubo, se expresa como UDR, ya mismo ya no es UDY, sino que UDR va a ser igual a U máxima por U menos R a la N entre R mayúscula a la N, en donde la U máxima es la velocidad máxima de flujo y como ya sabemos, se tiende en la línea central, es decir, a la mitad del tubo se da la U máxima, entonces ya sabemos que es un valor constante. R minúscula es la distancia radial de la línea central y UR es la velocidad de flujo en cualquier posición R, que es esta que está aquí. Entonces, de ahí ya vamos viendo qué vamos a ir utilizando como para evaluar la verdad, esta ecuación. Entonces dice, desarrolla una relación para la fuerza de arrastre ejercida sobre la pared del tubo por el fluido en la dirección del flujo, por unidad de longitud del tubo. Entonces aquí ya en vez de utilizar, dice, fuerza de arrastre con respecto a la longitud. En el ejercicio pasado era con respecto al área. Entonces, en eso cambia también este ejercicio. Lo vamos a hacer con respecto a la longitud del tubo y no con el área. Entonces, tenemos que también ver dónde vamos a meter esa área. Pero como nos está diciendo que es un tubo circular, ya sabemos cuál es el área, ¿verdad? De un círculo, de un cilindro, una esfera, lo que nos esté diciendo, o como nosotros supongamos que vamos a modelar ese tubo. Entonces empezamos, aquí tenemos ya el perfil de velocidad, donde ya tenemos el UR, que es igual a U máxima de 1 menos R a la N entre R mayúscula a la N. Aquí tenemos, y como podemos ver, ¿qué es la diferencia con el ejercicio pasado? ¿Dónde estaba la Y? La Y estaba aquí, el 0 estaba aquí. Mientras que en este caso nos están poniendo el R aquí. Entonces eso es de bastante importancia, porque vamos a ver aquí la suposición que se tiene que hacer. Y luego tenemos ese R mayúscula que está desde aquí, desde en medio del tubo, hacia una de las superficies de él. Entonces, ¿cuál va a ser una de las suposiciones que vamos a hacer? Y tendría que ser R menos R, porque Y tiene que ser igual a 0. Y si lo miramos aquí, ¿qué pasa? Este R mayúscula es igual a este R minúscula. Y si Y tiene que ser igual a 0, ustedes lo pueden hacer en el cuaderno, ahí se entiende mejor. Siempre aquí está el Y, digamos. Y igual a 0. Pero a la vez tenemos que este R menos R es como el Y, es el 0 que está aquí. No sé si más entienden, miren si es como la misma. Entonces, aquí no tenemos un Y. Entonces, si eso se puede hacer como de otra forma, pero si queremos hacerlo como el ejercicio pasado, tenemos que hacer esa suposición. Esa suposición solo se hace porque a medida que hagamos el ejercicio vamos a ver que el esfuerzo cortante nos va a dar negativo. Es decir, que la razón de deformación nos va a dar negativa. Y lo que nosotros ocupamos es hacerla positiva. Entonces, se agrega un signo más a la ecuación para hacer positivo este flujo en la tubería. Entonces, la ecuación que estuvimos utilizando antes, la de la viscosidad dinámica por el D de U entre el D de Y, le vamos a agregar un signo negativo para que así el esfuerzo cortante nos dé positivo. Porque ahora estamos trabajando en la mitad. No estamos trabajando
todo esto de aquí, sino que estamos trabajando desde la mitad. Entonces nos va a dar un esfuerzo cortante negativo. Eso también apúntenlo, porque es importante manejar eso. Cuando tenemos, por eso el ejercicio pasado era un poco más simple al momento de la teoría y de la definición de cómo se definen estas R, cómo se define la Y, porque estábamos tomando toda, así como decir, las dos toda la capa, las dos placas, pero en este caso las dos placas es de un tubo, ¿verdad? Pero es casi lo mismo. Pero en este caso estamos tomándolo desde en medio. Entonces, cuando se toma desde en medio, el esfuerzo cortante nos va a dar negativo. Entonces, esa razón de deformación nos va a dar negativa y por lo tanto vamos a agregar un signo más. Y vamos a hacer esa suposición de Y es igual a R mayúscula menos R minúscula. Entonces, esto es importante que lo tengamos como suposición al momento que hacemos ejercicios de este tipo. Entonces, yo voy a buscar donde hayan más ejercicios de este tipo para que vayan viendo esta relación y se entienda un poquito mejor, porque esto es bien de definición, es bien abstracto, entonces sí, es como de ir practicando para ir viendo cómo es que se hace. Entonces, aquí haciéndolo vamos a ir viendo. Entonces, como aquí hacemos la misma ecuación donde decimos que el esfuerzo cortante de la pared, pero en este caso, sí, de la pared solo una, va a ser igual a menos, le agregué un signo negativo, se agrega el signo negativo porque estamos trabajando desde el medio de la capa. Por la viscosidad dinámica, por D de U entre D de Y, y todo esto evaluado como de R minúscula igual a R mayúscula. ¿Por qué? Porque yo hice esa suposición de que dije que ya que Y es igual a R menos R y la Y ya sabemos que es igual a 0. Entonces, esta Y se hace 0 y esta R pasa al otro lado y se hace R minúscula igual a R mayúscula. Eso también apúntenlo porque son términos, son formas de hacer el ejercicio que sí son para cada uno de estos tipos. Yo voy a buscar más para ver cómo se modela cuando se está tomando en otra parte del perfil de velocidad, pero esos son como los dos más importantes, cuando se toma desde abajo y cuando se está tomando desde en medio. Entonces, ¿cómo se va haciendo? Se va haciendo de la misma forma que ya lo hemos hecho. Lo único que va a cambiar es esto, ¿verdad? Que ya no es Y igual a 0, sino que Y se hizo 0 y la R es igual a la R mayúscula. Si lo hacemos como pensando en otro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Vamos a meter aquí en la derivada la ecuación que nos está diciendo que se modela con respecto a R. Entonces la vamos a copiar. Vamos a tener en el otro lado para que la vayamos viendo. Que es esta que está aquí. La voy a copiar acá. Entonces, igual ustedes lo pueden ir haciendo. Papel. Entonces, todo es ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, viendo esta ecuación de U máxima, ¿qué es lo que es constante? Siempre lo que está siendo constante es la U máxima. ¿Por qué? Porque la U máxima está en el centro de la placa y no está variando su posición en ningún momento. Entonces, esto lo vamos a dejar afuera. ¿Qué va a ir adentro de la derivada? ¿Qué se está cambiando? Pues está cambiando la R minúscula y la R mayúscula. Y ahí nos da una N. Pero esa N es parte así como de la función que ellos nos dan. Entonces, entonces, eso es lo que vamos a ir. Eso es lo que vamos a derivar, lo vamos a hacer y después lo vamos a evaluar. Entonces, como estábamos haciendo el ejercicio pasado, el siguiente paso, pues, es hacer ya la derivada. Siempre esto lo voy a copiar para que me quede, ¿vale? Entonces, aquí es donde cambiaría, ¿verdad? Que sería el resultado de lo que es la derivada, que me quedaría. A ver. Me quedaría aquí arriba, me quedaría menos. Aquí me faltó el signo menos. Entonces aquí van a ver por qué se asume ese signo menos. Porque hay un signo menos aquí en la derivada. Entonces sería menos n r. Entonces vamos a elevar.
R, esto va a estar elevado a la n-1. Y aquí abajo sería... Ay, no, eso no es. Sería ya la R a la N. Me dicen si está buena esa derivada. Sí, ¿verdad? Ya simplificada. Les dio así. Pero ahí sería derivar con respecto a R, ¿verdad? No a Y. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Aquí también. Aquí sería porque todo esto está dado en R. Sí, todo esto es... Ahí, sí, gracias. Sí, todo esto es R. Porque ya la Y ahora es R. Entonces ya aquí tienen la derivada. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Ya es pues evaluarlo. Y ya evaluándolo nos queda ya este signo negativo se cancela porque se hace positivo. Y nos quedaría, eso siempre lo voy a estar copiando. Es lo que se estaba manteniendo constante. Y vamos a probar. Bueno, aquí copio, este quedaría aquí. Numerador. Máximo, y aquí me quedaría, si estos son iguales, aquí me quedaría un R. ¿Verdad? Entonces, así sería ya el esfuerzo cortante evaluado en esta condición. Sería la viscosidad absoluta por el U máximo entre esta R mayúscula. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Nos está, ahí es donde, hasta aquí van bien todos. Sí, todo bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos voy a copiar aquí. El ejercicio nos está pidiendo F, pero con respecto a la longitud, nos está pidiendo esto. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí ocupamos el área. Entonces, voy a dejar así. Esto es lo que nos pide el ejercicio. Y vamos a decir que esto de aquí, que es el resultado que tenemos, va a ir multiplicado por el área. Y eso va a ser igual a F. Entonces ocupamos sacar esa área. ¿Cómo se hace? Entonces ya nos quedaría F, va a ser igual a todo esto, multiplicado por el área, que el área que vamos a usar sería 2 por pi, y tendría que estar, sería 2 pi RL. Vamos a... Bueno, aquí lo voy a escribir pi, le voy a poner, pero ya saben ustedes. Pi por R por L. Entonces, ya esta R la pasamos a, como lo que nos está pidiendo es FL, lo que nos está pidiendo es esto. Entonces esto va a ser igual a, sería a todo esto que está aquí. Sería igual a 2pi sería 2 por pi por el U máxima. La R se me iría. Aquí no hay, ya la R quedaría arriba
Como pueden ver, hay una R arriba y una R abajo, entonces no me quedaría nada aquí. Vamos a ver, no me fijo. Entonces ya ese sería 2pi por, vamos a ver así, mejor. 2pi por RL, esta R sería con la L pasa al otro lado, y ese sería ya el resultado final del ejercicio. No sé si quedaron todos claros. Yo solo tengo una pregunta. Al Sí. final, cuando derivaste esa n que quedara multiplicando al r, ¿dónde queda al final? Ah, esa n, sí, me la comí. Sí, no, fui yo. Sería una n nos quedaría. Aquí. Sí, esa fui yo, que no me fijé. Y aquí quedaría. Y así. Ahí está. Gracias, si no me había fijado esa n. Pero así quedaría y así es como se desarrollan estos ejercicios. Como digo, no son difíciles, solo es de ver los parámetros y ver qué vamos a agarrar, cómo la vamos a evaluar y qué es constante y qué entra en la derivada. Entonces, no sé si quedó todo claro lo de hoy. Sí, todo claro. Ah, bueno, entonces, eso sería todo lo de hoy, que es el capítulo 1 y el capítulo 2. Si tienen dudas, si están haciendo ejercicios cualquier día y tienen dudas de algún ejercicio o algo, me avisan, me escriben en el chat de las tutorías o me hablan por privado y ahí miramos cómo se hace. O también si quieren proponer uno para la siguiente tutoría también, todas esas sesiones quedan grabadas, las voy a subir en un Drive junto con los libros y unos PDFs que yo tengo de ejercicios que hay uno que es como de 2.500 ejercicios, entonces esos son súper buenos porque así vienen tipo examen. Entonces, eso sería todo lo de hoy. El viernes estaríamos viendo capítulo 3, que ya esos voy a tratar de hacerlos en Excel para que sea más rápido y no estemos así, ¿verdad? Entonces sí, para el viernes, si pueden ya traer leído un poco el capítulo 3 del MOD, sería súper bueno para ver si tienen dudas. Y solamente eso sería por hoy. Así que gracias por conectarse. Gracias, buenas Vale, noches. gracias a vos. Gracias a vos, Fernanda. Muchas gracias, María Fernanda.